general. Lo primero es tener en consideración como la justicia como un servicio público esencial y cómo lo vamos a enfocar hacia la oralidad virtual. Posteriormente, COVID-19 o coronavirus, como deseemos llamarle, conllevan a una necesaria reforma penitenciaria, y eso tiene que ver muchísimo con los criterios judiciales en materia de prisión preventiva y de medidas sustitutivas. Y por último, con base en estos dos planteos, vamos a conversar un poquito sobre los principios y procedimientos para atender delitos menos graves. ¿Por qué tan importante los delitos menos graves? Del 100% de los delitos contenidos en el Código Penal y de 10 leyes penales adicionales, se tiene conocimiento de que mínimamente el 64% de esos delitos son menos graves. Eso significa que por lo menos el 64% de los delitos no llevan una pena mayor a 5 años de prisión. Posteriormente tenemos el 22% de delitos que van entre las penas de 6 a 10 años de prisión. Y por último, únicamente un 3% los delitos que llevan más allá de una pena de 10 años, o sea, de 11 años en adelante. Esto lo que significa es que por lo menos el 64% de los delitos en Guatemala son menos graves. Y de ahí lo importante del procedimiento. Pero también es cierto que hay que saber cuáles y cuántos de estos delitos son los que más se cometen. En el top 10 de delitos que establece el Ministerio Público encontramos mínimamente que 7 de ellos son menos graves. Por eso es que vamos a encontrar tan saturados los juzgados de primera instancia en este momento, cuando no tienen la competencia los juzgados de paz, y la saturación actual en los juzgados de primera instancia. Jorge, si me disculpas un momentito. Sí. Fíjate que no se te ve, no será que no tenés habilitada tu cámara. Es que no puedo habilitarla, Marco Tulio, perdón, porque si habilito la cámara se me inhabilita la presentación. Perdón, no sé si incomoda que lo tengamos así. No, de ninguna manera. No hay problema. Ok. Entonces, en ese sentido, si tienen a la vista los objetivos, lo que planteamos es determinar cuáles deberían ser las formas de impartir justicia durante una pandemia, y así también cómo es que el COVID-19 abre una ventana de oportunidad para el sistema de justicia, y en ese sentido, cómo las audiencias para los delitos menos graves tienen algunas incidencias que conllevan la necesidad de los planteos necesarios y el análisis de la jurisprudencia constitucional, pero más que ello también el análisis de las resoluciones de los juzgados de paz que las han llevado. Primero, la justicia sí es uno de los servicios más importantes del Estado. Hemos notado que en la mayor parte de estos servicios también fueron suspendidos. En la mayoría de países de la región, aunado también en Guatemala, transcurrieron más de 60 días sin servicios judiciales. En la mayoría de los países solo se mantuvieron operativos algunos juzgados para atender asuntos penales, adolescentes, violencia intrafamiliar, algunos temas penitenciarios y algunos casos de carácter constitucional. Guatemala no fue la excepción a esto. La Corte Suprema de Justicia suspendió las labores de los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas, exceptuando los juzgados de paz de toda la República, los juzgados pluripersonales de paz, el juzgado de diligencias urgentes, los juzgados de turno, por supuesto, los juzgados de ejecución, el juzgado del Maina y algunas salas de apelaciones, pero solo para conocer asuntos constitucionales y materias de su competencia que ellos mismos califiquen de urgencia. Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia reanudó algunas actividades de los juzgados del orden penal. No obstante, la justicia civil únicamente atiende asuntos constitucionales y materias de su conveniencia, que ellos mismos califiquen como de urgencia. Esto sería más o menos las formas de ver cómo se estaba impartiendo la justicia durante la pandemia. El segundo objetivo, como lo mencionamos, es el surgimiento de una pandemia que pone a prueba no solo el sistema de salud del país, sino también la capacidad del sistema
justicia. Las medidas recomendadas para contener la transmisión del virus, que es además, son un verdadero desafío dentro de los centros de detención preventiva y en las cárceles del país. La mayoría de cárceles están sobrepasadas en un 300%. Esta estadística que tengo ahora termina el 31 de diciembre de 2019, pero dice que alberga más de 25.000 personas. De estas, el 44% están en prisión preventiva y el resto están cumpliendo una condena. O sea que las condiciones de hacinamiento hacen más vulnerables a los hombres y a las mujeres cuando se encuentran privados de su libertad. Cuando las prisiones examinamos más allá del hacinamiento, las condiciones lamentables en las que se encuentran los privados de libertad, empezamos a entender cómo es que la detención preventiva o las medidas alternas para la resolución de conflictos no están dando el funcionamiento adecuado y menos aún dentro del procedimiento para delitos menos graves. Prueba de ello, el anexo B del Centro de Detención Preventiva para hombres de la zona 18 tiene aproximadamente más de 300 personas detenidas. Eso significa que el principio en el cual solo la prisión preventiva era una excepción y no la regla, inclusive para el último de los objetivos, como lo mencionamos, es cuáles han sido las principales incidencias en los delitos menos graves, y cómo los están resolviendo los jueces, qué están haciendo las salas de apelaciones y aún inclusive qué está haciendo la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad en esta materia. Creo que por ahí vamos a poder conversar un poco. El primero, que está directamente relacionado con el objetivo 1, que son las formas de impartir justicia durante la pandemia. Hagamos claro que la pandemia llevó a Guatemala en medio de una coyuntura de modernización en el sistema de justicia. Por un lado, el uso cada vez mayor de audiencias orales ha traído importantes mejoras para el sistema en cuanto a eficiencia y celeridad, no lo podemos discutir. Pero tampoco podemos dejar de lado entender que el sistema penal, por mucho que intente ser oral, paulatinamente hemos estado volviendo al escrito. Cada día más hay requerimientos de esta manera, cada día más acciones. Pero también tenemos que tener claro que los expedientes digitales, al menos para los procedimientos administrativos y juicios en general, también acarrean un gran desafío en cuanto al acceso, por supuesto, pero en temas de almacenamiento. Algunos países de América Latina, por solo mencionar algunos ejemplos, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, sí se beneficiaron de algunas oleadas de modernización. Se esperaba que esto mismo se extienda para el resto de países de Latinoamérica, pero países como México, donde los juicios todavía siguen siendo escritos, esto todavía se está volviendo mucho más complejo. Esta ola lamentablemente no ha llegado a todos los países con una modernización de justicia, y por lo que estamos preparándonos es para sobrevivir a una etapa post-pandemia en el sistema procesal penal. Ahora bien, entonces, ¿cómo enfrentamos la crisis? ¿Cómo han estado haciendo otros tribunales en ese sentido? El primero de ellos es las teleaudiencias, lo que tenemos en pantalla. El sistema de teleaudiencias, como lo ha estado llevando Chile, lo ha estado llevando Ecuador, y en alguna medida ya lo ha empezado a realizar Guatemala, de una manera mucho más limitada, por supuesto, ya le habían apostado por la oralidad tiempo atrás. Esto significa que la opción de participación remota a las audiencias se ofrecía en casos están en prisión y sabemos, por supuesto, las complejidades que esto acarrea. Ejemplos más sencillos, ustedes jueces de paz seguramente ahí lo han vivido continuamente, son las vejaciones que se encuentran dentro de los centros de privación de libertad. Los jueces de paz deben estar en las audiencias con otros privados de libertad, pero que los centros carcelarios no están ofreciendo las medidas de seguridad. En Colombia y en Ecuador, a raíz de la pandemia, se autorizaron audiencias completamente virtuales, donde todas las partes, sus abogados
y en algunos casos hasta los jueces, pueden conectarse por video desde sus oficinas o desde sus casas. El tema es que las teleaudiencias tienen reglas muy claras de identificación de las personas, sea mediante una firma digital, direcciones de correo electrónico o que son validados por sistemas especiales. Otros, por ejemplo, en Ecuador lo hemos monitoreado a fin de que los jueces tengan la certeza de que se trata de ellos cuando están en las audiencias. Otros, por ejemplo, han colocado algún requisito de vestimenta, como se aplica en las audiencias presenciales. Otros también identifican los factores de entorno, como la ubicación de las cámaras, iluminación. Pero también se exige que las personas no estén acompañadas en el momento de la declaración. La transparencia en ese tipo de procesos es un poquito más alta, pero las audiencias se graban y se etiquetan para un análisis posterior. Aquí tiene una pequeña limitante y problema, que supuestamente para que el sistema de justicia sea mucho más transparente, cualquier persona tiene la posibilidad de asistir a una audiencia oral. Ahora, con el sistema del teletrabajo, podría llevarse a cabo, la teleaudiencia, perdón, podría llevarse a cabo compartiendo el número de licencia, o bien que los jueces autoricen la presencia de personas ajenas al proceso, a la misma. En todos casos, siempre los sistemas de ciberseguridad de las comunicaciones siguen siendo una prioridad. ¿Cuál es la segunda forma de impartir que se está utilizando actualmente? La telejusticia escrita. Esta es una justicia presencial con distanciamiento. Uruguay, por ejemplo, optó por abrir algunas de sus oficinas judiciales, perdón, con audiencias presenciales. Eso sí, para mitigar algunos riesgos sanitarios se dictaron algunas nuevas medidas para garantizar el distanciamiento social. Dentro de ellas, por ejemplo, el uso de las mascarillas, el uso de caretas, algunos sistemas de aislamiento para los jueces y el no contacto directo al papel que tienen los juicios. Este tipo de proceso ya tiene algunos detractores, y más aún en la suspensión de audiencias por incomparecencia de las partes. Al menos en Uruguay se han evidenciado que solo se inicia con un plan piloto para celebrar audiencias por videoconferencias en los juzgados de instancia civil y en los contenciosos administrativos de Montevideo. No se ha logrado llegar a la justicia presencial a todo el país. Motivo, porque no todas las personas tienen acceso a un servidor que les permita llevar a cabo la audiencia de este tipo. Y aunado a ello, tampoco los juzgados, la totalidad de los juzgados cuentan con un sistema necesario y sobre todo eficiente para poder llevar a cabo las audiencias desde casa, como lo propone el sistema. El otro es un sistema de telejusticia escrita. Algunos países, por ejemplo, Argentina lo está intentando, Chile lo desechó, pero se da un fuerte impulso a lo digital a partir de la pandemia, como la oralidad judicial. Algunos están reservados exclusivamente para el proceso penal y los casos de menores, y en algunos de menor cuantía, se ha empezado a difundir los expedientes electrónicos, el uso de la firma digital y la posibilidad de presentar documentos firmados digitalmente. Más o menos es lo que se esperaría que ocurra en Guatemala. En Perú, por ejemplo, los juicios orales no están en la totalidad de una manera digital. Por eso es que el uso generalizado de estas especialidades, al menos en todo el país, ha tomado unas medidas de urgencia para poder seguir operando. Por ejemplo, la Corte Suprema del Perú obligó a los jueces a ir a los despachos judiciales en días específicos a recoger expedientes y llevarlos a sus casas para que pudieran seguir dictando sentencias. Pero esto conlleva una serie de peligros porque todos los auxiliares judiciales, por lo menos, sí deben presentarse al juzgado. Eso significa que el resguardo en aquel país está diseñado exclusivamente para jueces, pero no se está resguardando el resto del personal judicial. Entonces, por otro lado, se han propuesto mesas de partes virtuales, por ejemplo, que se compartan por correo electrónico, donde las partes pueden enviar sus escritos, el tribunal los recibe y los distribuye al resto de las partes. El inconveniente con este tipo de sistemas es que
no todas las partes tienen la posibilidad de presentarse a las audiencias orales por la carencia de sistemas. Ahora el tema de fondo es, ¿será que esto es un catalizador para la digitalización judicial? ¿Esto es la gran solución que se está esperando a nivel mundial para atacar la pandemia? Y efectivamente, esto ha sido un impulso importante para redoblar los esfuerzos para la transformación digital de las Cortes, no se discute. En particular, el uso del expediente judicial, a las audiencias orales virtuales, pero también la necesidad de adaptar de cada país a un curso eficiente, implementación de legislaciones mucho más adecuadas, pero sin descuidar las medidas sanitarias, legales, tecnológicas y de transparencia para garantizar los objetivos. En ese sentido, la emergencia parece haber venido también con la resistencia al cambio que ralentiza los procesos modernizadores. La nueva normalidad judicial nos está demostrando a todos que la oralidad y la digitalización sobrevivirán juntas y saldrán fortalecidas. Efectivamente, la oralidad aporta celeridad a los juicios y la digitalización quizá al trámite del servicio, pero no se puede dejar de observar que la digitalización conlleva también un esfuerzo mayor por parte de los tribunales, primero en la digitalización de los expedientes, segundo en crear mecanismos más eficientes y robustos para la disponibilidad de los documentos. Esto por este lado. Y en Guatemala, por ejemplo, el objetivo de forma de impartir justicia durante la pandemia, ya la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Plenal, plantea el protocolo operativo para la realización de audiencias virtuales del ramo penal. No me voy a detener mucho en esto, estoy seguro que ustedes lo conocen, pero entonces tratemos de encasillar el protocolo a las formas de impartir justicia que platicamos anteriormente. Si vemos el protocolo en duro, empecemos a pensar, ¿dónde lo colocamos? ¿Es un sistema de teleaudiencias? ¿Justicia presencial con distanciamiento? ¿O estamos a un sistema de telejusticia escrita? Cada uno de nosotros puede poner, que hemos conversado acá, piezas claves en cada una de ellas. El tema de fondo está en que actualmente el sistema o el protocolo está habilitado exclusivamente para las audiencias del sistema penal. ¿Por qué? Porque el sistema penal es el único que ha llevado en muy buena medida la oralización. Seguramente muchos de los jueces se están preguntando cómo voy a hacer para distinguir aquellas audiencias que no lleven tanta complejidad como lo establece la justificación del protocolo operativo. O sea, ¿cómo va a ser el juez para discriminar cuáles audiencias sí puede llevar por este sistema y cuáles no? Los retos son bastante fuertes, pero lo cierto es que trae muchísimos beneficios para ustedes como jueces poder trabajar remotamente y no necesariamente tener en la misma sala de audiencias a los fiscales y defensores. En ese sentido, me llamó mucho la atención que en la justificación del protocolo operativo, el Centro de Información y Estadística Judicial del organismo judicial menciona que del 16 de marzo al 21 de mayo del 2020, aproximadamente 5 semanas, se suspendieron 31.650 audiencias. Entonces, no solo vamos por la suspensión de las audiencias, sino la mora judicial que se está generando va a traer efectos adversos en la carga de trabajo más adelante. Por otro lado, los tribunales de sentencia, y hace unos días tuvimos la oportunidad de escuchar a una de las juezas que ha llevado a cabo las primeras audiencias en este sentido, ella misma mencionaba que las cargas de trabajo no han disminuido, que los tiempos para la preparación de las audiencias incluso podrían llevar más tiempo, ser un poquito más largas, perdón. Pero lo que más preocupa es el mantenimiento y el resguardo de la información cuando usted decida dictar la sentencia. Entonces, el protocolo operativo, estamos seguros que va a ser una de las medidas más efectivas para paliar la crisis, pero en el sistema penal. ¿Qué va a pasar en los civiles? ¿Qué va a pasar en los laborales, por ejemplo? Vámonos al objetivo 2. ¿Cuáles serían, si el COVID-19 será o no una oportunidad para el sistema de justicia? Entonces, aquí tenemos que examinar nuevamente los criterios de aplicación de la ley penal, conversar un poquito sobre cómo estamos trabajando
el arresto domiciliario y la privación de libertad, cómo se están manejando las poblaciones vulnerables, atención a adultos mayores, por ejemplo, pero si el sistema penitenciario, el régimen penitenciario realmente le está dando importancia al sistema de cumplimiento de penas, y si podríamos confiar en la estadística sanitaria carcelaria. Esto es lo que en algún momentito nos está generando mayores ruidos ahora. En este sentido, varios países se están ocupando de prevenir los brotes dentro de los centros de detención, pero las condiciones de confinamiento y hacinamiento actuales que tendrán unas consecuencias letales. Por ejemplo, en Guatemala, si bien es cierto, ya se han tomado algunas medidas para prohibir las visitas, informar a los privados de libertad de las medidas de higiene y aislar tanto a los reclusos que han salido del centro penitenciario como a aquellos que presenten síntomas relacionados a COVID-19, las secciones podrían, o mejor dicho, deberían ir más allá. La actual pandemia debe ser una oportunidad para plantear una tan necesaria reforma penitenciaria. Esto es poner sobre la mesa las medidas para controlar un contagio, por un lado, pero también deben involucrar al sistema penitenciario y a todas las instituciones del sector justicia. Estas son las acciones que en algún momento, regreso un poco a la presentación, las acciones que se están planteando para ello. El primero, mejorar los criterios de aplicación de la ley penal. La permanencia de personas en las carceletas del organismo judicial o de las comisarías de la Policía Nacional Civil de por sí ya representan un alto riesgo de contagio, no solo para quienes guardan prisión propiamente, sino también para el personal que los resguarda y traslada, para los abogados, para los operarios de los órganos jurisdiccionales. Es muy sencillo dar una vista las primeras semanas de los toques de queda para determinar cuántas personas fueron ligadas al proceso durante la primera semana. Y durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento social, la Policía Nacional Civil podría o debería reducir el número de detenciones, cosa que no se está dando, especialmente por los delitos menores y las faltas. Otra vez estamos en la misma línea de entender por qué estamos hablando de delitos menos graves y de pandemia, porque la mayoría de gente, al menos las personas que han sido detenidas en los últimos tiempos, básicamente están por violaciones a las disposiciones sanitarias que se convierten en delitos menos graves. Ahora, en ese sentido, los criterios de aplicación de la ley penal están básicamente reducidos a que la Policía Nacional Civil objetivamente detenga a quien deba detener y que deje en plena libertad a quien no lo haga, toda vez que corresponderá a los jueces establecer si hay o no una falta de mérito al respecto. Pero es un tema que debe tocarse con muchísimo cuidado, porque dejar en manos de la Policía Nacional Civil establecer a quién detiene y a quién no, podríamos caer en las discrecionalidades que tanto ha costado defender. El segundo, el tema del arresto domiciliario y privación de libertad. Esto está demasiado ligado al tema anterior. Los jueces también podrían priorizar el arresto domiciliario para los delitos para los que obviamente aplique la medida y disminuir el traslado de personas que entran y salen de las prisiones. Por un lado, reduciría las oportunidades de transmisión del COVID-19, pero por otro también es importante que el Ministerio Público considere solicitar la prisión exista alguna evidencia de peligrosidad del procesado y los requisitos procesales que establece el código, y evaluar la posibilidad de asistirse de las fuerzas de seguridad para la custodia directa. Eso es como en el segundo criterio. No podríamos dejar de atender a poblaciones vulnerables. Eso estamos hablando del tema de aislamiento y protección. Aislar a las personas que presentan condiciones de salud que las hacen particularmente vulnerables al COVID-19, por ejemplo, gente con problemas de asma, con VIH, hipertensión, diabetes, incluso aquellas que usan drogas. Esto reduciría una carga bastante fuerte en el sistema de salud porque protegería al personal carcelario de la enfermedad, pero también reduciría la propagación entre los mismos reclusos y fuera de las prisiones. Por ejemplo, el sexo remunerado y el uso de estupefacientes
pacientes. El alcohol y el tabaco son factores de riesgo bastante altos que, si bien es cierto, están limitados en este momento, la realidad dice otra totalmente distinta. Las condiciones de hacinamiento, por supuesto, que impiden una habilitación de áreas de aislamiento, esto no es algo viable. El sistema penitenciario sí podría realizar gestiones necesarias para el uso de propiedades que han sido adjudicadas al Ministerio de Gobernación, por ejemplo, con temas de extinción de dominio, por coordinación con municipalidades, para habilitar ese tipo de espacios. Esto, dado que va a ser muy difícil que los centros de detención preventiva habiliten centros de aislamiento. Lo veo muy poco probable. Siempre en el objetivo... Licenciado Córdoba, una observación. ¿Te puedes acercar un poquito más a tu micrófono? No se está escuchando muy bien. Gracias. Sí. ¿Está bien ahí donde estoy? Ahora sí. Ok, perfecto. Gracias. En el segundo objetivo, si estamos ante una oportunidad para el sistema de justicia, la atención a los adultos mayores. Más o menos un 3% de los privados de libertad tienen 60 años o más. Esto es una estadística del sistema penitenciario del día de ayer. Contraer el virus puede ser mortal para ellos. La aplicación de pruebas para diagnóstico de COVID-19, la posibilidad de guardar cuarentena en lugares aislados y la excarcelación de los miembros de este segmento poblacional podrían reducir el impacto en el sistema de salud pública. Pero otra vez estamos ante un tema de política criminal. Realmente podríamos dejar salir ese 3% de la población y de nuevo las causas en extinción de dominio podrían, las casas que están en extinción de dominio, ¿no?, podrían servir como casas de reclusión. No estamos diciendo bajo ningún concepto vaya hacia su casa el hecho de tener más de 60 años. Lo que se está pidiendo es una propuesta sensata para que el cumplimiento de las condenas de los adultos mayores sea en lugares distintos, únicamente para evitar la pandemia. El otro, creo que está muy enfocado, es implementar operativos de cumplimiento oportuno o anticipado de penas, que tengo como número 5 de cumplimiento de penas. Esto ya lo dijo el Procurador de los Derechos Humanos, ya lo dijo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Básicamente el sistema penitenciario tiene recluidas alrededor de 1,000 personas que ya han cumplido el tiempo en prisión. Para salir, sin embargo, estas personas requieren de asistencia legal, de las cuales muy pocos tienen acceso. La defensa pública penal y el sistema penitenciario, quizá con apoyo de algunos bufetes populares, podrían organizar operativos sistemáticos para realizar la revisión de este tipo de casos y verificar, en coordinación con los juzgados de ejecución, el cumplimiento de la condena. La medida sería más efectiva en los casos que se presenten en las prisiones, una vez sea documentado y haya determinado el brote o no de una prueba diagnóstica de COVID-19 y que estas personas puedan aislarse o tener la posibilidad de evitar la propagación con este tipo de medidas. Ahora bien, ya el Compendio General de Derechos Humanos y altos estándares en esta materia establecen que estas personas están privadas de libertad bajo condiciones infrahumanas, que ya no deberían estar ahí. Pero también aquí hago énfasis en algo que mencionaba recientemente la alta comisionada, que es importante considerar que a largo plazo la liberación de reclusos sin que hayan completado procesos de formación ocupacional o de preparación para la reinserción es muy riesgoso para la ciudadanía en cualquier contexto, porque en la actual coyuntura la paralización económica no les ofrece a los privados de libertad alternativas de supervivencia o incentivos para permanecer inimputables. Esto es un arma de doble filo, habría que manejarla con muchísimo cuidado, pero también es importante poner en marcha procesos de inversión de reinserción, un tema de política criminal que estaba abandonado desde hace mucho tiempo, a mediano y largo plazo. Para lograr este punto, mínimamente deberíamos iniciar por la formulación más responsable de un presupuesto a los centros carcelarios. Obviamente esto es de trabajar sobre la mesa.
El último es generar estadísticas que demuestren la carga de enfermedades infecciosas en los reclusos. Entrevisté hace una semana a 2 privados de libertad, por supuesto, por vía telemática. Están a 1 a 2 años y otro a 4 años, a 3 o 4 años, no recuerdo bien ahora, de cumplir la condena. Pero ellos mismos mencionan de que no tienen certeza de cuántas personas están contaminadas dentro del sistema, porque a ninguno de ellos se les ha realizado pruebas, ni siquiera preventivas dentro de los pabellones. Únicamente se están realizando aquellas pruebas a las personas que o han fallecido o están en un estado crítico dentro del mismo centro. Esta toma de decisiones evidencia que la mejor arma para la gestión siempre va a ser los recursos. El sistema penitenciario, por supuesto, debería establecer y definir estadísticas para poder manejar este tipo de temas. Mencionaba anteriormente que ya hay algunas propuestas de reforma para el tema del cumplimiento de penas. El exdiputado Lira, presentó una iniciativa recientemente, pero ya lo había mencionado el Procurador de los Derechos Humanos, de la mano del presidente de la Cámara Penal, que no es necesaria una nueva normativa, porque existe todo el sustento legal para atender a este tipo de personas vulnerables. Entonces, si pensamos que ya hay suficiente asidero legal, que contamos con la voluntad política, lo que necesitamos básicamente es verificar esta estadística que hemos mencionado al principio. Y el otro objetivo, que estamos directamente relacionados, es las audiencias para delitos menos graves y las principales incidencias que podrían llevar a cabo. Empecemos. En cuanto al decreto 7 de 2011 que conlleva las reformas al Código Procesal Penal. La reforma tenemos que entenderla como un contexto general, no solo adiciona el artículo 465 ter, sino que adiciona una serie de medidas para hacer mucho más viable la aplicación de un procedimiento sencillo, que está dedicado a un solo artículo, pero que como hemos llegado a algunas conclusiones con algunos de ustedes, jueces que aplican el procedimiento, es que el Código Procesal Penal completo se condensa en un artículo, en uno solo. Ellos, el artículo 465 ter, por una razón, no lo vamos a leer completo, ustedes lo conocen muy bien, ha generado muchísimas dudas de interpretación, algunas aplicaciones distintas de un lugar a otro, y eso es lo que en algún momento quisiéramos conversar con ustedes. ¿Cuántos de los actuales juzgados de paz que están aplicando el procedimiento han tenido los mismos inconvenientes porque se han encontrado con litigantes que confunden el procedimiento, que hablan de una audiencia de conocimiento de cargos y ellos la confunden con una audiencia intermedia, que tienen la duda si existe o no la flagrancia en este tipo de casos cuando ya ha sido superado? Veámoslo de esta manera. Sin ser repetitivos, esta filmina está un poquito cargada, pero necesitaba que ustedes estuvieran claro. Que dice el artículo 465 ter, que es un procedimiento especial, que se utiliza para los delitos sancionados en el Código Penal. Pero noten ustedes en esta primera parte que los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, concretamente el 29 de 2011 y el 40 de 2017, adicionan también leyes penales especiales. O sea, a diferencia de lo que establece el 465 ter, la Corte Suprema de Justicia también agregó Código Penal y leyes penales especiales. De esa suerte, el abanico de delitos se amplía. Importante también que son competentes solo los jueces de paz. Dos aspectos importantes. Se rige, además de las normas procesales generales, dice el mismo artículo, de las generales, de las especiales siguientes. Entonces aquí nos empieza a generar un pequeño problema. ¿Cuáles aplicamos? ¿Aplicamos la del 465 ter o aplicamos las normas generales del Código Procesal Penal? Eso ha tenido muchísima discusión en el momento de las audiencias, y más aún en las de conocimiento de cargo.
Importante también que inicia con la presentación de la acusación fiscal o querella, y es acá donde genera la duda entre los litigantes. ¿Qué pasa con las detenciones en flagrancia? ¿Podrían o no calificarse como delitos menos graves? Y eso creo que por lo que estamos acá. La respuesta es sí. Efectivamente, la propia jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, los mismos autos acordados de las salas de apelaciones establecen que si acaece un hecho delictivo en flagrancia en el cual se esté juzgando un delito menos grave, o sea, cuya pena no exceda de 5 años de prisión, se aplicarán los artículos 82 y 83 del procesal penal. 81 y 82, perdón. ¿Qué es esto? O sea, sí tenemos las mismas características que el procedimiento común, y esto en atención a que el 465 ter nos deja claro que se aplicarán las normas procesales generales y las especiales siguientes. Cuando vemos en el tema del procesal penal, los juzgados de paz, al menos los de turno, lo están aplicando con toda la rigor encontrar que hacen la identificación de conformidad con el artículo 82 y la audiencia de primera declaración en el mismísimo orden de los 82. A diferencia que ustedes ven, el 465 dice que inicia por la detención de la querella, pero acá el juez tiene la posibilidad o no de ligar a proceso o de dictar una falta de mérito. Y si decide ligarlo a proceso, si le dicta una medida sustitutiva y excepcionalmente una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque todos pensamos que como principio general los delitos menos graves no deberían acarrear la prisión de una persona, y es una situación totalmente falsa. Si ustedes como jueces determinan de que hay peligro de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad y que concurren los presupuestos para ello, por supuesto la prisión preventiva también es dable. Es una discusión que ha estado ahí. Por el plazo de la investigación, lo mismo, el mismo artículo 82, plazo para la misma. Y aquí viene la diferencia entre la flagrancia en el procedimiento común y la flagrancia en el procedimiento de delitos menos graves, que fija la audiencia de conocimiento de cargos y automáticamente nos remite al artículo 465 ter. Viéndolo en un esquema, más o menos ocurre esto. Si se da la flagrancia en un procedimiento para delitos menos graves, se dan los mismos requisitos y presupuestos del artículo 81-82. Señores jueces, noten esto. El 465 ter, que es el procedimiento de delitos menos graves, no tiene la flagrancia dentro del apartado, pero no podría atenderse, al menos ese caso, si no es en materia de flagrancia. En ese caso, luego de fijada el plazo de investigación, no nos remitiríamos a la audiencia intermedia como lo hace el común, sino iríamos directamente a la audiencia de conocimiento de cargos. Eso exclusivamente si el caso nace en flagrancia. Pero ¿qué pasa con todos aquellos casos que nacen del fiscal? Entonces el fiscal realiza la investigación y plantea la denuncia directamente ante el órgano jurisdiccional, en este caso el juzgado de paz. La situación aquí no cambia, porque entonces, cuando vamos al 465 ter, es el juez el que notifica al denunciado, en este caso a la otra parte, y le entrega copia del expediente, porque entonces debe presentarse a una audiencia de conocimiento. Esto es lo que varía. Voy a dejar un minutito esta filmina que tengo acá, porque quiero que vean la comparación entre uno y otro procedimiento. Noten que nacen exactamente igual. En el caso de flagrancia, el procedimiento común. En el caso de la flagrancia, por supuesto, la prevención policial, la primera declaración, se fija el plazo de investigación y audiencia de conocimiento de cargos. Si fuera el caso del procedimiento común, lo que estoy marcando acá abajo, habría juicio. Pero en el procedimiento común, aquí hay un error, perdón, aquí hay un pequeño error, no es de audiencia de conocimiento de cargos, sino es la audiencia del procedimiento intermedio. Esa es la única variante. Por supuesto, cuando hablamos
del procedimiento para delitos menos graves, la audiencia de conocimiento de cargos ocurre en situaciones totalmente diferentes. Las vamos a ver ahora. Acá. En la primera, si el caso inicia por una flagrancia, están exactamente los mismos requisitos de la primera declaración, el auto de procesamiento, la medida de coerción y el plazo, y vamos a una audiencia de conocimiento de cargos. Mientras que si el caso inicia en sede fiscal, la única variante es que ante la acusación o la denuncia, en este caso la acusación por parte del fiscal, ella debe ir directamente a audiencia de conocimiento de cargos. Conversando hace muchos años con los autores de la reforma, yo creo que algunos de los jueces que están presentes hoy acá estuvieron en la reunión, le preguntábamos al doctor Barrientos que a qué obedecía que se pudiera hacer una denuncia o la querella propiamente. Porque la idea es que cualquier persona que tuviera la posibilidad económica de financiar su propia investigación y generar todo el mecanismo probático para llevar a cabo el proceso por sus propios medios, lo podía hacer, más o menos como ocurre en el procedimiento para delitos de acción privada. El inconveniente de fondo está en que una inconstitucionalidad lo dejó sin efecto, porque el ejercicio de la acción penal pública corresponde como exclusividad al Ministerio Público. Por eso en la parte de la acusación se refiere a que quien acusa es el fiscal. Y si cualquier persona presenta su denuncia o su querella en el juzgado lo tendrá que dirigir nuevamente al Ministerio Público. Esas son las variantes. En las audiencias de conocimiento de cargos, lo que ya sabemos del 465 ter, y que la desestimación, como está mal enfocado, no causa cosa juzgada y otras actitudes como beneficio. O sea, sí podrían volver a plantear en caso la misma se desestime. Ahora bien, ¿cuáles han sido los grandes inconvenientes que ha tenido la aplicación del procedimiento? Primero partamos de que la propia ley, la reforma contenida en el decreto del Congreso 7/2011, ¿sí?, está planteada también en varios acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. El primero de ellos... Licenciado Córdoba, nuevamente se está escuchando muy quedito. ¿Te puedes acercar el micrófono de la tablet o del teléfono más a la boca? Sí, ¿me escuchan ahí, Marco Tulio, muy bien? Sí, ahí sí se escucha mejor. Ok, perfecto. Gracias. Perdona a todos si algo no escucharon. Reitero, el tema de fondo está en que el procedimiento se está complementando con acuerdos de la Corte Suprema. El primero de ellos, que creo que nos está dando mayores inconvenientes y que ahora con las audiencias virtuales lo está generando más. Primero, que la adecuación es totalmente oral. Paulatinamente hemos notado cómo día con día hay más escritos en el sistema penal, cuando lo que deberíamos volcarnos es a la oralización del sistema. Ejemplo de ello, por ejemplo, por tenerlo presente, es las audiencias orales que la mayoría de fiscales, o algunos de los fiscales que puedo observar, siguen leyendo las acusaciones. No hacen un planteamiento tal cual, una verdadera argumentación de la tesis fiscal. Y esto ya está debidamente contenido en los acuerdos de la Corte. Otro de ellos, al menos el 29/2011, el requerimiento oral para las audiencias, pero sobre todo el registro y programación de los programas informáticos dentro del SGT. ¿Por qué es tan importante para el organismo judicial el SGT? Lo estamos viendo ahora. Porque para unas audiencias bajo el sistema de teleaudiencia, como lo está manejando el protocolo de audiencias orales de la Cámara Penal, creo que estamos observando la gran necesidad de fortalecer el sistema de gestión de tribunales. Ellos generalmente tienen las licencias disponibles para los
teletrabajos. El inconveniente que se está viendo es, ¿será que el Ministerio Público va de la misma mano? El Acuerdo 26-2011, que creó la implementación para los municipios de Guatemala y Paramisco, tuvo en el año 2016 una inconstitucionalidad en caso concreto. Aquí va la primera. ¿Qué ocurre si usted comete un delito de estafa propia, por ejemplo, en el municipio de Mentongua, Huehuetenango? Usted tendrá que ser juzgado por ese delito en el juzgado de primera instancia de Huehuetenango bajo el procedimiento común. Pero si usted comete estafa propia en el municipio de Huehuetenango, usted será juzgado por un órgano jurisdiccional de paz. O sea, hay una inconstitucionalidad planteada en caso concreto por la igualdad de condiciones. La Corte de Constitucionalidad la resolvió y básicamente dijo que no hay desigualdad de condiciones porque los acuerdos de implementación son paulatinos y progresivos sobre todo, y que obedece a la capacidad del Ministerio Público y de la Defensa Pública Penal de dotar de personal en esos lugares. Otras son delitos con pena de 5 años de prisión contemplados en el Código Penal y en leyes penales especiales. Aquí está la diferencia en lo que les mencionaba, porque el artículo 465 ter únicamente dice Código Penal. Y muy interesante los acuerdos, tanto el 40-2017 como el 26-2011 hablan de los casos de flagrancia, que serán atendidos con toda la primera declaración y la medidas de coerción por los juzgados de paz, en este caso los de Guatemala mismo. Actualmente, el juzgado primero y segundo personal, solo para Guatemala, y convergen entre jueces fiscales y defensores públicos, paulatinamente la Procuraduría General de la Nación. Pero importante acá el acuerdo 40-2017, que tiene una modificación en cuanto a los plazos. ¿La conocen? Esa tiene una modificación del acuerdo 44-2017, porque lo que hizo fue que prorrogar la competencia. En este caso, poniéndolo de esta manera, el 3 de julio entraron a funcionar los juzgados de turno. Por el 15 de febrero del 2018 ustedes tienen marcado el departamento de Chiquimula, porque para ese momento Chiquimula todavía no tenía el juzgado de turno. Si lo hubiese tenido, obviamente hubiese entrado el 3 de julio de 2017. Pero la competencia es exclusiva para esos municipios. Por mucho deseo que tengan los jueces de trabajar en cualquier municipio distinto, o que los fiscales que quieran llevar las audiencias en otros municipios distintos a ellos, como ocurre, y me encantaría, ojalá esté acá presente, los jueces de paz de Quetzaltenango, lo han notado porque solo el municipio de Quetzaltenango lo tiene, por supuesto Coatepeque, pero litiga en otra jurisdicción. Han intentado, al menos en San Juan Ostuncalco, llevar a cabo el procedimiento porque tienen todas las condiciones. Lamentablemente, hasta que la Corte Suprema de Justicia no amplíe la competencia, no hay una posibilidad real de hacerlo. Ahora bien, ¿cuáles han sido los grandes inconvenientes que han habido? Si hay conexión de causas o concurso de delitos. Los mismos acuerdos dejan claro, si hay alguna conexión de causas, si hay más de una causa, pero todos los delitos son menos graves, se quedan litigándose en los juzgados de paz. Pero en el caso de los concursos de delitos, si al menos uno de los delitos cometidos es delito grave, automáticamente la competencia de los juzgados de paz queda limitada. Este también es un tema bastante viejo, bastante pasado de moda si lo quieren ver, pero sigue dando algunos inconvenientes entre los litigantes y sobre todo en la forma de plantearlo. Estamos ante una apelación especial. Esto nos ha llevado muchísimo tiempo porque originalmente, voy a bajar un poquito, quiero ver las resoluciones, anteriormente teníamos esta discordancia. Por ejemplo, las de arriba, las del 2016 y 2017, son los autos de la sala primera de apelaciones, y las del 529 y 259 del 2012 y 2013 también son de la misma sala primera, pero integrados por magistrados distintos. Los autos de la sala primera de apelaciones del 2012 y 2013 dijeron que se trataba de una apelación especial.
Porque el argumento de ellos era que estábamos atacando una sentencia, que estábamos atacando el fondo de la misma y que el procedimiento que debería atenderse era el de la apelación especial. Ahora, la sala de apelaciones integrada por los actuales magistrados varió por completo el giro jurisprudencial. Ellos han indicado, y no solo en estos dos fallos, muchísimos fallos, que la vía idónea para la impugnación de la sentencia dentro del procedimiento de delitos menos graves es la apelación, en congruencia con el artículo 466 y con las disposiciones de apelación del Código Procesal Penal. Eso también ha sido, por eso les mencionaba, es un tema viejito, pero que ya se despejó. Incluso la sala de apelaciones de Quetzaltenango, cuando empezó a funcionar el procedimiento en el 2017, lo tuvo claro desde un principio, y la sala regional mixta de Jalapa también lo ha llevado de esta manera. Un tema que también ha dado un poquito de inconveniencia es cuándo se aplica o no esto, y la Corte de Constitucionalidad en un amparo, en una instancia, lo resolvió. Entonces nos dejó totalmente claro que no queda discreción de las salas de apelación, sino en la misma Corte de Constitucionalidad en 2 o 3 expedientes. Esto es el creo que es el más claro, lo dictó, y que no es viable otorgar el amparo cuando la autoridad rechaza el recurso y con el incumplimiento recurrente de sus sanaciones. ¿Qué es esto? Que no acogió los recursos de apelación especial interpuestos por no ser la vía idónea de impugnación del procedimiento. En la misma Corte de Constitucionalidad reitera los fallos de la sala de apelaciones en que estamos ante una apelación y no la apelación especial. Ahora viene una pregunta de fondo. Seguramente ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cómo apelamos? ¿Cómo se lleva a cabo esa apelación si estamos ante la apelación propiamente de una sentencia? En conversaciones con magistrados de la Sala Primera de Apelaciones, inclusive con 2 magistrados de la Sala de Apelaciones de Quetzaltenango, ellos mencionaban algo así. Usted tiene que hacer una apelación, pero con efectos de apelación especial. Tiene que hacerlo dentro del plazo de la apelación. Si usted se va por los 10 días de la apelación especial, se va por el temporáneo. Porque el error injudicando y el error improcedendo se lo tiene que dejar claro en la apelación. No puede confundir esto. Estoy seguro los jueces que han visto materias de impugnaciones estarán preguntándose ahora, bueno, ¿y cómo identificamos el error improcedendo? Únicamente en la apelación, pero con efectos de apelación especial. Este es el expediente que les mencionaba hace un momento de la inconstitucionalidad en caso concreto del año 2016. El litigante decía que en el procedimiento para delitos menos graves no se brinda la oportunidad de rendir primera declaración. Y voy a dejar el otro argumento donde dice y tener oportunidad de ofrecer medios de prueba. Porque según el litigante, el artículo 465 ter, al no tener dentro de la redacción del artículo cómo se rinde la primera declaración, automáticamente le está violando un derecho humano constitucional de igualdad procesal inclusive. Aquí, la Corte de Constitucionalidad, en ese expediente 764-2016, declaró sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto, y dentro de las propias argumentaciones que se aplica el Código Procesal de manera general. De esa cuenta, la primera declaración se lleva de conformidad con el artículo 81 y 82 del mismo Código Procesal Penal. El mismo litigante planteaba que no se tenía la oportunidad de ofrecer medios de investigación como peritajes y requerimientos porque estaba reservado a la acusación que planteara el Ministerio Público directamente en el juzgado. Entonces esto genera un poquito de duda. El tema es que para que el fiscal plantee la acusación, necesariamente tuvo, de acuerdo a las mismas disposiciones internas del Ministerio Público, que seguramente las conocen, el acuerdo 5/2011 y el 8/2013 del Ministerio Público, obligan a los fiscales a llevar a cabo las audiencias, al menos las de conciliación, en los delitos menos graves. De esa cuenta, la Corte de Constitucionalidad, en esta resolución
resolución declaró sin lugar la inconstitucionalidad del caso concreto. Y básicamente porque sí se brinda la oportunidad de primera declaración y porque también hay oportunidad de ofrecer medios de investigación en la etapa de investigación, inclusive en la audiencia de conocimiento de cargos. Esto es unas influencias quizás no nuevas, pero que ha revelado muchas más dificultades al momento de llevar a cabo la audiencia de conocimiento de cargos. Otro tema que ha generado también un poquito de duda es cómo manejamos el tema del querellante en la audiencia de reparación digna. ¿Deberá haber audiencia de reparación digna? ¿Habrá constitución del querellante de sí o no en el procedimiento? Y esto nos lo dio una apelación de sentencia de amparo del año 2015. En este sentido, la resolución va en este lado, en la inconstitucionalidad de carácter general. Primero, porque la implementación, incluso de la propia reforma, es que si el querellante adhesivo tiene la oportunidad procesal de presentarse a la audiencia y ese es el día que presentan la acusación, entonces él no tiene oportunidad procesal de constituirse. Y básicamente la audiencia de conocimiento de cargos es para ello. Esto quedó salvado toda vez que las modificaciones al mismo Código Procesal Penal hoy dejan claras cuáles son las oportunidades que tiene el querellante de constituirse. Pero para el momento en que fue creado el procedimiento, sí generaba muchas dudas. Si tenía el rol de víctima, o si era un querellante por adhesión, o si podía querellarse simplemente al proceso. Esto quedó totalmente despejado. Las causas previas a la fecha de implementación del procedimiento. Por ejemplo, el Acuerdo 40-2017 decía que en febrero, no recuerdo bien ahora la fecha, que el 15 de febrero del año 2017 entraba en vigencia para algunos municipios. La pregunta es, ¿qué pasa con todos aquellos casos que estaban previos, pongo el ejemplo, de la fase 2, el 3 de julio del año 2017, para el departamento, para el municipio de Quetzaltenango? La pregunta de fondo es, ¿qué pasa con todos aquellos casos previos al 3 de julio del año 2017, acaecidos en el municipio de Quetzaltenango, que eran menos graves? ¿Podía el fiscal presentar las acusaciones por hechos previos, sí o no? La misma Corte de Constitucionalidad, en este 3610, indicó que por el principio de igualdad procesal y por garantías procesales, inclusive por la retroactividad de la ley penal, sí era viable la aplicación del procedimiento para casos anteriores. Ahora bien, esto estoy seguro que ustedes lo conocen todo, no me voy a detener a leerlo, pero sí también ha estado dando un poquito de problema en los juzgados de paz. En cuanto al auto de procesamiento, si es un acto o no definitivo y si este es susceptible de ser reformado, en qué etapa procesal. Les dejo en la pantalla igual les voy a compartir la presentación, no se preocupen, yo la dejo ya mismo, porque tenían la duda, ¿qué ocurría con todos aquellos casos en los que se apelaba o se acudía en amparo para atacar el auto de procesamiento? Ya la Corte de Constitucionalidad lo dejó totalmente claro, están los 3 expedientes, que el auto de procesamiento no es un acto definitivo y que por lo tanto es susceptible de ser impugnado por otras vías. Y esto bajo el argumento de que el amparo es extraordinario, subsidiario, excepcional. Bajo esa línea, el amparo no cabe más contra el auto de procesamiento. El otro es una jurisprudencia del año pasado, nos notifica el año pasado, que tampoco procede el amparo contra la inadmisibilidad de un medio de prueba, porque en las audiencias de conocimiento de cargos está ocurriendo mucho que los jueces de paz no admiten un medio de prueba y entonces el litigante plantea directamente el amparo. La jurisprudencia que ustedes tienen ahora en pantalla, si no estoy mal, el último de los expedientes 5225 del 2016 fue notificado el año pasado en julio, por eso es que la Corte de Constitucionalidad sentó la jurisprudencia y esto salió en el boletín del año pasado, del mes de diciembre, que no procede el amparo contra la denegatoria de un medio de prueba porque este tampoco es un acto definitivo, por lo tanto ahora no opera el amparo contra esta resolución. Tiene una excepción, por supuesto,
y se las dejo en la pantalla. Y otra vez, esta excepción a la regla está contenida en el expediente 5225 del 2016, que es el que les menciono, que fue notificado el año pasado por el mes de junio, julio, por ahí. Pero esto está en el boletín de la Corte de Constitucionalidad de diciembre, entonces por lo menos tenemos 4 o 5 meses de estar aplicando esta jurisprudencia y que la Corte de Constitucionalidad ya la da por válida. Bajo esa línea, creo que tendríamos ya cómo hablar de algunas conclusiones con respecto al proceso. ¿Se puede o no aplicar la justicia oral, virtual, a un procedimiento para delitos menos graves? La respuesta es sí. Hace más o menos unas 3 semanas, creo que muchos de ustedes participaron en la conferencia que dictó el doctor Eugenio Zaffaroni para Guatemala, y él decía que las audiencias de teletrabajo no son lo mismo si el sindicado no está frente al juez. Pero yo creo que nuestros sistemas procesales son muy diferentes, porque incluso la audiencia de primera declaración se puede llevar perfectamente con las mismas garantías, por supuesto, si el sindicado está a la par del defensor y por supuesto con todas las garantías del juez. Incluso las audiencias de conocimiento de cargos y las presentaciones. Que si el COVID-19 es un buen empuje para la reforma penitenciaria, creo que sí. Pero hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja la información con respecto a la libertad anticipada, que está dando mucho problema, al menos políticamente hablando, pero más aún a los criterios judiciales de aplicación de reformas. Y los principios para delitos menos graves, si se pueden o no atender el tema de pandemia. Mi concepción es que los jueces, ustedes están haciendo esfuerzos muy grandes. Hoy por ejemplo, lamenté muchísimo la noticia difundida en las redes sociales. 211 funcionarios del organismo judicial han dado COVID-19 positivos. Esos son los confirmados, pero de ellos han fallecido 8. Dentro de ellos, amigos nuestros, exmagistrados, ya como juez, compañeros de seguridad. Entonces, acá yo creo que esto no es para que juguemos si se puede o no se puede. Lo que tenemos que ver es de qué manera poder hacerlo y salir bien liberados de una pandemia tan compleja que nos está dejando sin gente, que nos está privando de muchas cosas. Y considero que sin ánimo de ofrecer nada, creo que vamos muy lentos. Creo que ya a 3 meses de que esta crisis inició y todavía no tenemos al menos el 50% de los juzgados penales cubiertos, creo que vamos un poquito lentos. Aplaudo, por supuesto, el esfuerzo de la Corte Suprema, del compañero CIDEG, de CID, a los propios jueces que han estado haciendo el requerimiento a Cámara Penal, pero también considero que sí es necesario que empujemos un poquito más. Sin más, no sé si yo creo que se abre un espacio de preguntas y creo que eso es mucho más rico para poder seguir platicando. Marco Tulio, estoy listo. Sí, doctor, por aquí hay un par de preguntas. Dice, por favor, doctor Córdoba, quiero que puntualice lo relativo a la audiencia de reparación digna a la víctima. No lo comprendí totalmente. Gracias. Ok, me escuchan ahí. Vea, lo que nosotros mencionamos en un principio, digo mencionamos porque ya tenemos algún tiempito de haberlo superado, es lo siguiente. Había duda cuando se inició el procedimiento para delitos menos graves, que concretamente fue en el mes de octubre del año 2012, no de octubre, si no mal recuerdo, cuando se fusionó el juzgado primero y el quinto, empezó, si no estoy mal, bueno, Anabel, si no sé si aún estaba, pero ya estaba, ay Dios, se me fue, cometo el error de que se me olvidan los nombres, pero Sara, ya estaba Sara Reyes y estaba Elia, hoy está en el consejo. Las dos
empezaron el juzgado primero y quinto. Cuando se fusionaron, el 1 de octubre del año 2011, empezaron teniendo algunos problemas. Recuerden que los dos juzgados estaban separaditos y donde está hoy el juzgado primero personal empezaron a funcionar creo que es 3 o 4 meses después. Pero las primeras dudas que se generaron allá en el año 2012 básicamente fueron: ¿hay o no hay querellante adhesivo? Porque el 465 no lo tiene. Y si hay sentencia, la pregunta es: ¿después de la sentencia todavía hay audiencia de reparación digna, sí o no? Y entonces aquí empezaron los problemas. Porque incluso se planteó un amparo, el amparo fue denegado por la Corte y la apelación de la sentencia de amparo la conoció la Corte de Constitucionalidad. Y lo mejor resulta es el expediente 2555 del 2015. Recuerden que para ese momento la reforma todavía no estaba para el tema del querellante. Cuando mencioné que cómo queda la audiencia de reparación digna, es que sí hay audiencia de reparación digna si esta se pidiera. Si esta se pidiera, lo reitero. Porque en la mayoría de casos las audiencias las sentencias por delitos menos graves no conllevan reparación. Algunas sí, si se pidieran. Tengo muy claro, muy claro, en una de las audiencias de reparación digna, el caso ya está fenecido, pero eso no tengo problema en decirlo, cuando un homicidio culposo, uno de los camiones de mixto lixto, de cementos progreso, atropelló a un jovencito en la calzada José Natividad. Recuerdo bien que la audiencia de reparación digna y lo que se reparó en aquel momento fueron cerca de 2 millones de quetzales. Y esta es justamente la apelación que ustedes tienen enfrente. Creo que esto era lo complejo, porque para ese momento lo que no se tenía era certeza si debía o no haber querellante adhesivo y si este existía, había o no audiencia de reparación, porque esto era especialmente reservado para la sentencia del procedimiento común. Pero la apelación de la sentencia de amparo, al menos el número que les he citado y tienen en pantalla, es la que dejó claro que sí hay tanto la constitución de querellante como audiencia de reparación digna. No sé si es satisfactorio o si con eso cumplo lo que me preguntan. Muy bien, doctor. Por aquí hay otra pregunta y dice así: ¿puede el Ministerio Público, dentro del procedimiento para delitos menos graves, solicitar autorizaciones judiciales y cuáles podrían darse? Sí. Bueno, es que podrían ser todas. Recuerde que cuando el 465 dice que se rige por las normas procesales generales y por las especiales siguientes, automáticamente le dice: usted puede hacer lo que sea dentro del procedimiento. Y efectivamente ha ocurrido. Hay requerimientos fiscales de todo tipo, las audiencias de discrepancia, de desestimación para la constitución, para el requerimiento de medidas cautelares, o sea, las hay de todo tipo. Lo que en algún momento generó duda, y aquí lo dejo claro, es si en las audiencias de allanamiento, inspección y registro, que sí las han pedido y las han otorgado los jueces, por supuesto, pero al mismo tiempo la orden de aprehensión. Porque en este caso creo que el 465 dice: bueno, usted como fiscal me va a pedir la orden de aprehensión, mejor plantéeme la acusación, los mandamos citar y en audiencia de conocimiento de cargos lo vemos. Lo que ocurre es que el procedimiento sí se naturaliza un poco con las órdenes de aprehensión, pero las peticiones las hay por todas. Ahora bien, ahí solo quiero complementar algo acá que olvidé. Noten ustedes que el 465 ter, tengo uno por acá, y aquí tengo uno. Noten ustedes que el artículo 465 ter dice que oídos los intervinientes, el juez de paz podrá decidir, y solo da dos opciones. Dice si abrir a juicio o desestimar, ¿cierto? Pero los propios jueces de paz, aplicando el procedimiento común, aplican
otras medidas alternas, por ejemplo, el criterio de oportunidad, o han dictado el mismo sobreseimiento. Eso va a depender del tipo de proceso que lleven. Pero la parte solo de desestimar por no constituir delito ya se superó y hace mucho tiempo. El criterio de oportunidad también es una salida procesal que se da en esta audiencia. Únicamente, licenciado Guevara. Muy bien. Yo creo que pues vamos a dar un espacio para ver si es posible que hagan preguntas directas, ya que no nos llegaron más que de dos preguntas nada más, así es que si alguien quisiera hacer una pregunta de vía voz, el micrófono se los pueden habilitar. No preguntan, yo tengo una que me encantaría hacerles, que es una duda que yo también tengo. Bueno, adelante. Bueno, ¿qué opinan los jueces de paz? ¿O qué opinan todos ustedes? En el mismo procedimiento para delitos menos graves hay una parte reservada para las diligencias de prueba anticipada. Teléfono. Hay unas diligencias reservadas para la prueba anticipada. Pregunta, ¿ustedes consideran que está reservada exclusivamente para el debate o que la prueba anticipada la podríamos desarrollar antes de la audiencia de conocimiento de cargos? ¿Qué opinan? Licenciado, ¿puedo opinar? Sí, por favor. Hola, ¿quién es? Hola, ya yo por ahí la había visto. ¿Cómo está, Lick? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Qué bueno verle. Aprovecho el espacio, una de las grandes pioneras también del procedimiento. La licenciada estuvo en el juzgado primero pluripersonal, un gusto saludarla. Estuve en Misco, ahí empezamos delitos menos graves y posteriormente estuve ahí en el primero pluripersonal bastante tiempo de suplente. Fíjese, Lick, en cuanto a la prueba anticipada, por supuesto, según recordemos las reglas generales del Código Procesal Penal más las reformas al Código Procesal Penal establecen de que todo el procedimiento del Código Procesal Penal puede aplicarse a delitos menos graves. Entonces, es decir, de que si se tiene la necesidad de realizar una prueba anticipada, por supuesto que puede llevarse a cabo. Por ejemplo, recordemos que un delito menos grave es el delito de maltrato contra personas menores de edad. Entonces, ahí para no revictimizar a los niños que han sido maltratados, puede tomarse su declaración a través de videoconferencias o un anticipo de prueba, que se debe llevar con todas las normas y los requisitos contenidos en la ley. Gracias. ¿Por qué hice esta pregunta? Porque lo que ocurre es que lo están rechazando. Sin fundamento, si lo quiere usted, pero los jueces, los fiscales están haciendo requerimientos. Lo acabo de ver lo vi en Jalapa, lo vi en Santa Rosa también. Los fiscales plantearon anticipos de prueba por dos temas muy puntuales y el juez de paz lo rechazó. Pues, sinceramente, hasta acá tampoco lo increparía, ¿no? No soy parte procesal, pero me quedó la duda. ¿Lo hacen, no lo hacían? Porque al menos los juzgados de Guatemala, Quetzaltenango, que son los que más he dado seguimiento, me encantaría, y creo que aquí hay varios jueces de Quetzaltenango, que aprovecho a saludar, no lo hemos visto en esa línea. Por eso tenía la duda. Muchas gracias, licenciada. Vaya, licenciada, solo una breve. Lo que pasa es que muchas veces los jueces de paz como que limitan su labor, y realmente el juez de paz está... si se le ha ampliado la competencia, precisamente es para que tenga imaginación con el proceso. La idea de cada uno de los procesos es resolverlo de conformidad con la ley, siempre velando por las garantías constitucionales, procesales y todos acuerdos, aquellos convenios internacionales en toda la materia que pueden ser aplicables al caso en concreto. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las instrucciones que el Ministerio Público quede obligado a los fiscales a agotar la conciliación? No alcanza a tomar nota, dice. No se entiende la pregunta. Sí, no, yo sí, más o menos le entendí.
Lo que estamos buscando es que los jueces, cuando reciban el procedimiento, deberían mínimamente llevar ya un procedimiento encaminado, digámoslo de alguna manera, del Ministerio Público, una conciliación, por ejemplo. Bien, hay aquí varios acuerdos, incluso el Ministerio Público hay unas instrucciones generales, yo tengo notas de algunas, las voy a dictar despacito, la instrucción 5-2011, 9-2011, 8 del 2013. Estas, al menos del Ministerio Público, conllevan cuáles son los parámetros que los fiscales deben realizar dentro del procedimiento para delitos menos graves. Estas son algunas. Pero también la instrucción número 6-2011 del Instituto de la Defensa Pública Penal. Porque también el instituto tiene algunos protocolos internos que observar al momento de llevar a cabo este tipo de actividades. Estas son unas. Pero también tengamos en cuenta, para ustedes jueces, me parece muy importante la circular de la Presidencia de la Cámara Penal 0019-2010, porque esta proporciona algunas directrices para la aplicación de medidas desjudicializadoras. Lo cierto es que esta circular de la Presidencia de Cámara Penal en algún momento no la aplicaron todos los jueces porque lo que les obligaba era llevar a cabo las conciliaciones. Lo que se busca es que lo haga el MP, pero las directrices sí están y tiene además otros principios procesales de celeridad y concentración. Pero a mi forma de verlo, la circular 19-2010 de la Presidencia de Cámara Penal también está contenida en los acuerdos 29-2011 y en el 40-2017 de la Corte Suprema de Justicia, que le da competencia a los juzgados de paz. Muy bien. Doctor, por aquí tenemos otra, dice, ¿cuál es el efecto de la desestimación de la causa en el procedimiento especial para delitos menos graves? 1. ¿Tiene los efectos de una falta de mérito? 2. ¿Tiene los efectos de un sobreseimiento? ¿O tendrá los mismos efectos de la desestimación del procedimiento común? Bueno, yo diría que ninguna de las tres, porque la falta de mérito no es una falta, no es un mecanismo procesal que se dé, al menos en la audiencia de conocimiento de cargo. Esta tendría que darse en la audiencia de primera declaración. No es ahí donde hablaríamos de una falta de mérito, por ejemplo. Tampoco tiene los mismos efectos del sobreseimiento porque este tiene sus efectos propios. Los efectos propios del sobreseimiento es dictar volverlo una cosa juzgada. Y este caso, la desestimación que establece el 465 no tiene ese efecto. Y tampoco tiene efecto de la desestimación, estoy seguro, me están hablando del artículo 310 del procesal penal de la desestimación en sede fiscal. Porque la desestimación en sede fiscal es eso, es una desestimación ahí, que en todo caso la persona se puede poner en un juzgado de paz. Mi opinión muy personal es que la desestimación a que se refiere el 465 terra, en la audiencia de conocimiento de cargos, lo que tiene efectos de una desestimación que no va a surgir efectos suspensivos, lo que le va a dar las posibilidades al fiscal para que vaya a escuchar otra vez el audio y replantee la acusación. Yeah. Sencillamente, o sea, no le da carácter de cosa juzgada, eso es bien importante. Inclusive la propia jurisprudencia de la sala primera, incluso la Corte de Constitucionalidad, no tengo en mente ahora el fallo, pero lo que han dejado claro es que la desestimación que se refiere al artículo 465 no da carácter de cosa juzgada, sencillamente. Muy bien. Hasta ahí la sección de preguntas y respuestas. No sé si habrá alguien que de viva voz quisiera formularle algún cuestionamiento al doctor Córdoba, y si no es así, pues... Buenas noches. Diga. Gracias, muy amable. Doctor Córdoba, tengo una pregunta que no me queda muy claro en cuanto al recurso idóneo, si es el recurso de apelación el mal llamado genérico o recurso de apelación especial. Toda vez que el artículo 466 establece efectos contra la sentencia será admisible
el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público o por el acusado, su defensor y el querellante por adhesión. Yo recuerdo que usted indicó que se planteaba el recurso de apelación especial por ser carácter de una sentencia, ¿verdad? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, licenciado, efectivamente usted tiene toda la razón. Le puse al frente la diapositiva que utilicé cuando estaba conversando de este tema. Y la pongo acá por la confusión que se generó en el año 2012, 2013, y que dejó de serlo a partir del año 2015 con la nueva sala. Licenciado, el artículo 466 dice apelación. El acuerdo 29-2011 dice que el recurso, que será competente la sala de apelaciones para conocer el recurso de apelación. Y el acuerdo 40-2017 de la misma Corte Suprema, en alguna parte dice que es competente para conocer las impugnaciones, las salas de apelaciones, para conocer la apelación. O sea, normativamente, todo dice apelación. ¿Dónde estuvo el conflicto? Que la Sala Primera de Apelaciones que integró en el año 2012, 2013 y una parte del 2014 eran del criterio que no, que era apelación especial, porque estaban apelando una sentencia que causaba alzada y que iba al fondo. Pero esto quedó superado hace ya mucho tiempo, en el año 2015, 16, 17, incluso ya las cuales ya no tienen el problema, tienen muy claro que el recurso para que se plantea es el de apelación, la apelación genérica que nosotros conocemos. Lo que ocurre, licenciado, es que aquí me quisiera extender un poquito, es cuáles son los casos de procedencia de la apelación especial, y cuando al recurso de apelación le buscamos la procedencia propiamente de las sentencias, no lo vamos a encontrar. Precisamente por eso, cuando habla el 465, habla de sentencias apelables, dice que hablan de los jueces de primera instancia que resuelven el procedimiento abreviado. Pero note usted que el mismo título 3 de las impugnaciones, en este caso la apelación, no tiene ninguna parte reservada para las sentencias dentro del procedimiento de delitos menos graves. Por eso es que en la sala primera, y yo le doy en aquel momento la razón, decían que era una apelación especial. Pero ya la sala primera y la sala de Quetzaltenango y la de Jalapa, para la apelación en el procedimiento de delitos menos graves, es la apelación, o como le conocemos nosotros, apelación genérica. Muchas gracias, doctor. A la orden. Doctor Córdoba, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia que nos ha impartido. Yo sí quisiera hacerle una pregunta con relación al conocimiento. ¿Quién sería el competente para conocer de las excusas y de las recusaciones en contra de los jueces de paz en materia de delitos menos graves? En una oportunidad yo fui recusada específicamente un juez de paz de Coatepeque fue recusado, declararon sin lugar la recusación, él se excusó y el juzgado de primera instancia penal fue que conoció esa excusa. Yo tengo entendido, bueno, de hecho la sala de la Corte de Apelaciones es quien conoce en materia de apelaciones, pero en materia de excusas y recusaciones a jueces de paz con competencia ampliada por delitos menos graves, ¿serían los jueces de instancia quienes tendrían que conocer de ello o las salas de las Cortes de Apelaciones? Bueno, lo que hemos podido observar acá, al menos los criterios que ha utilizado el juzgado primero y el juzgado segundo pluripersonal, que es en donde han recusado, lo ha resuelto la sala. Sí, siguen yendo a la sala. No recuerdo en este momento, al menos que Quetzaltenango lo haya tenido, no sé si la licenciada Silva Ruiz está acá en la conferencia, no recuerdo si fue un caso de instancia o de paz, pero al menos en Guatemala quienes han resuelto siempre sigue siendo la misma sala de apelaciones.
Gracias, doctor, muy amable. Aprovechando este espacio, también quisiera preguntar, con relación a las audiencias de admisibilidad de acusaciones, porque generalmente hay escritos de acusaciones que vienen con muchos errores de forma, que al final, cuando se lleva a cabo la audiencia de conocimiento de cargos, sucede que, bueno, pues la defensa señala los vicios de la misma, o en todo caso, pues se desestima la acusación. Yo tengo entendido que en Guatemala, que son los pioneros de este procedimiento, pues señalaban anteriormente una audiencia de admisibilidad de la acusación. No sé si todavía continúen realizando ese tipo de audiencias. Bueno, es que no es que se llame propiamente admisibilidad de la acusación. Lo que hay es, digamos, al menos que lo tiene el juzgado primero y el juzgado segundo, que han dividido, están integrados como en 6 o 7 jueces, y las primeras, al menos, de admisibilidad, la tienen no para las acusaciones, sino para procedimientos, tanto se me va el nombre, para las audiencias privilegiadas, perdón, que son las primeras salas. Pero al menos un procedimiento específico de admisibilidad de la acusación no lo hay. Lo que se da es que se presenta la acusación y se fija audiencia de conocimiento de cargos. Y será por igualdad procesal el Ministerio Público y la Defensa Pública quien tendrán que defenderlo. En este caso, la defensa hace todas las argumentaciones de conformidad con la normativa general, y por supuesto que la misma podría desestimarse en el mismo acto, pero no hay una audiencia propiamente para que el fiscal la corrija. Doctor, buenas noches. ¿Puedo ampliar un poquito, por favor, sobre ese tema? Sí. Realmente la compañera tiene una muy buena duda, en el sentido de que se recuerda que aquí en los juzgados pluripersonales existen las salas de admisibilidad. Exacto, esas salas de admisibilidad no es que ellos revisen si las acusaciones estén correctas o no, sino que ellos revisan que toda aquella denuncia y querella que se interpone ante los juzgados que conocen delitos menos graves sean competentes. Ellos están revisando la competencia de cada una de las peticiones que hacen tanto los usuarios como la Policía Nacional Civil. Entonces, ahí es en esa sala, para no saturar las salas contraloras, esa sala de admisibilidad es donde se lleva a cabo ese estudio preliminar. Entonces, ahí se pueden desestimar las prevenciones policiales, se ordena que se remitan las querellas correspondientes al Ministerio Público para que realicen la investigación correspondiente. Y cualquier otra solicitud que puede conllevar el delito menos grave para no saturar las otras salas. Esa es la función realmente de las salas de admisibilidad. Gracias. Buenas noches. Pero así aclaremos, no hay una audiencia de admisibilidad propiamente de la acusación. Exacto. No hay. Exacto, no hay. Lo que sí tenemos son unas admisibilidades de otro tipo. Les mencioné hace un momentito que cualquier persona que tenga la posibilidad económica de financiar su propia investigación puede plantear una querella, pero automáticamente los jueces, en este caso, la redireccionan inmediatamente al Ministerio Público, y eso lo hace en una audiencia de admisibilidad donde el fiscal no está presente, está únicamente presente en este caso el que se ha querellado. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿podría usted explicar en relación a la procedencia e improcedencia de la clausura provisional? He escuchado que hay también discrepancia de criterios. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir ahí? Es criterio judicial, no quisiera entrar a decir que está bien o está mal. Lo que ocurre es que dentro de las incidencias, dentro del procedimiento de delitos menos graves, efectivamente puede darse una clausura, efectivamente. Si no se dan los requisitos procesales, toda vez que el mismo 465 ter indica que se llevará a cabo por las normas procesales generales y por las especiales siguientes. Y cuando habla de las especiales siguientes se lo limita a abrir a juicio o desestimar, pero bajo la luz de que en la audiencia de conocimiento de cargos se puede dar el criterio de oportunidad, se puede también dar la cláusula provisional, incluso el mismo sobreseimiento en esa etapa procesal. El mismo artículo que
se habilita para llevar a cabo cualquier salida alterna distinta a la apertura a juicio. Y en este caso, por supuesto, será la clausura una de esas alternativas. Muchas gracias. Lic, muy buenas noches. Sí, buenas noches, les escucho. Gracias, Lic, buenas noches. Mi pregunta es solo referente a lo que usted indicaba al principio sobre que hay ya sindicados o condenados de que ya han cumplido la totalidad, ya han cumplido su pena y ya tienen pues el derecho de poder salir. Pero todo esto también, mi pregunta es, ¿por qué no puede existir de la mano con la defensa pública para poder iniciar los incidentes en los juzgados de ejecución y que estas audiencias, el poder solicitar también las licencias para que sean llevadas por medio de la plataforma Zoom? Y otra de las cosas es también de que si nos damos cuenta que por lo de la pandemia, todos los centros de detención o en su mayoría, pues ya se encuentran personas que son infectadas y otras que han muerto. Entonces, para la agilización del mismo. Gracias. Bueno, lo cierto es que aquí no hay una respuesta tan sencilla como quisiera. Vamos a tratar la manera de responder con los tres grandes responsables del tema. Primero, los jueces de ejecución, ¿cierto? Son los contralores de este tipo de temas y ellos deberían tener actualizados los sistemas a fin de que ellos mismos puedan determinar quién sí y quién no ha cumplido la condena. Pero todos sabemos, alguno de ustedes ha sido juez de ejecución o ha tenido experiencia en ejecución, y lo cierto es el colapso actual de los juzgados de ejecución. O sea, eso es bien difícil de verificar, incluso si el mismo sistema te lo da. ¿Por qué? Porque el detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego, que fue condenado a 8 años de prisión en Quetzaltenango, quizás siga bajo esa condena y está bajo el control del juzgado de allá, pero cometió otro hecho delictivo y está sometido a otro órgano jurisdiccional y eso no lo conoce el juzgado de ejecución. O sea, esa interrelación que debería existir actualmente no la hay. El segundo es un tema eminentemente presupuestario. La defensa pública penal, creo que la unidad de ejecución, a la que conozco muy bien, Chiquimula, tiene 3 integrantes. Yo creo que, si no estoy mal, ustedes, si alguien de acá de Chiquimula, el Instituto de la Defensa Pública Penal, como la lleva el licenciado Samayoa, ha destinado, creo, que al licenciado Godínez, y tiene dos asistentes. Entonces, con 3 personas, para que él controle al menos 4 departamentos, o 5, si no estoy mal, que le destinaron al juzgado de ejecución, que están en Chiquimula, lo veo complicado. Y el otro, que creo que es mucho más sencillo de atacar, y le voy a llamar ignorancia de los mismos reos o de las propias familias que los abandonan, porque ellos tienen la falsa idea por favor, de que apaguen ese condenados a 10 micrófono. años de prisión, ellos pueden salir en 5, pero no lo saben. Entonces, creo que hay varias aristas que hay que tratar a fin de poder determinar cuál es el mecanismo más idóneo. Dentro de lo que yo les mencioné, que creo que es una de las grandes necesidades del sistema, es generar una estadística real y que un sistema de política criminal, al menos el de reinserción, tenga muy claros cuántas personas están en posibilidades ya de ser escarcelados. Pero yo creo que esa es una comisión, incluso el Congreso de la República tiene 2 o 3 iniciativas que permiten identificar qué personas pueden ya optar al beneficio. Pero sí son varios los responsables, incluso el patronato de detenidos del organismo judicial tiene alguna intervención al respecto. Doctor, por aquí tenemos otra pregunta por escrito, dice, ¿qué sucede con el delito de responsabilidad de conductores cuya pena es de 3 meses a 5 años, pero cuando es aplicable el doble de la pena
o no deja de ser delito grave si se sigue conociendo en los juzgados de paz o se remite a un juzgado de primera instancia? Bueno, ahí me lanzaron una pregunta privada. No, lo que han hecho los jueces sencillamente es que la responsabilidad de conductores ha tenido una reforma. Corríjame si la reforma está encaminada a que cuando se trata se me va. Cuando la reforma está encaminada a que cuando la responsabilidad de conductores es cometida por pilotos de autobús, por pilotos de autobús, servicios colectivos. Pero quien lo está llevando son los mismos jueces de paz, porque lo que lanza tanto el 29-2011 como el 40-2017, que la agravante en la pena no limita la competencia. O sea, no se espera que haya, que se aplique la agravante porque es el mismo juzgado el competente, si lo siguen llevando los jueces de paz. Doctor, esta pregunta es de mi parte. Que en este mismo caso es responsabilidad de conductores. Hubo 2 heridos, pero uno de los heridos muere. Entonces ya no son lesiones, sino que hay un homicidio culposo. Entonces ahí sí tendría que conocer un juzgado de primera instancia. Gracias, Lick. No porque la misma, vamos a ver, el 465 TER dice que todos los delitos cuya pena no exceda de 5 años de prisión. Entonces, si las lesiones tenía creo que hasta meses, pero el homicidio culposo no supera los 5 años. Entonces, esa misma persona va a ser ligada a proceso, en todo caso investigada por una persona que sufrió lesiones y por la otra persona que sufrió homicidio culposo. Y los va a tramitar el mismo juzgado de paz. Pues eso lo están en las disposiciones del 40-2017 y del 29-2011 en el apartado de agravantes y conexiones. ¿Qué ocurre en las situaciones agravantes? Ya. Tal vez por estas que hubo en el 2017, esas nuevas regulaciones, tal vez sí se da, pero yo tuve una experiencia con un amigo de que le sucedió eso y entonces lo siguió un juez de primera instancia. Así es, Lick Córdoba, perdone. Sí. ¿Se recuerda el acuerdo de 26-2011 de la Corte Suprema de Justicia? Ahí establece la competencia. Sí. ¿Qué pasa cuando existen muchos delitos, pero todos son menos graves? Estos deben de permanecer y los debe conocer el juez de paz. Pero si hay varios delitos y con uno solo que sea delito grave, entonces ahí el juez de paz ya no es competente para conocerlo y debe de conocerlo juez de primera instancia penal. Esto específicamente está en el artículo... Y el 8, si no estoy mal, 8, 9 del 8. 8, exacto. Es decir, 8 del 26. Así es. Y es en el 9 del 41-2017. Así es. Uno solo de los delitos que sea grave, automáticamente rompe la competencia. Pero el caso que usted me plantea, licenciado, que si una son lesiones y el otro es homicidio culposo, el homicidio culposo no supera los 5 años, continúa en el juzgado de paz. Es que al principio las dos eran lesiones, pero uno, por el efecto de las lesiones, fallece. Entonces, eso ya es un homicidio culposo. Y entonces lo tuvo que conocer un juzgado de primera instancia. Pero vamos a pasar a la otra para no enfrancarnos. Solo licenciado Guevara, solo cuidado ahí, es que hay una parte del homicidio culposo que dice que el autor de homicidio culposo será sancionado con prisión de 2 a 5 años. O sea, si nos vamos al homicidio culposo, como usted me lo plantea, es 1. Pero ese mismo artículo tiene un agravante cuando dice, cuando el hecho causare, además, lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años. Automáticamente rompe con la posibilidad de delitos de menos de 5 años y por eso es que lo conoce instancia. Yo creo que el tema del homicidio culposo hay que verificarlo con esa línea, con el caso de una son lesiones y el otro es homicidio culposo, se queda en paz. Pero si uno de esas fueran varias personas, automáticamente el delito cambia y la competencia
justicia Muy también. bien. Gracias, doctor Despla. Sí. Doctor, perdone, aprovechando esta oportunidad y que hay varias compañeras con mucha experiencia en el procedimiento para delitos menos graves, yo tengo una pregunta con relación a la suspensión condicional de la persecución penal. En el caso del Juzgado Segundo de Ejecución Penal de Quetzaltenango, nosotros aquí en el Juzgado de Paz de Malacatán, San Marcos, hemos aplicado algunas suspensiones condicionales de la persecución penal, pero en el Juzgado Segundo de Ejecución Penal nos las devuelve, en virtud de que el artículo 27 es taxativo al indicar que es únicamente el juez de primera instancia quien debe de aplicar esta medida desjudicializadora. Entonces, yo no sé qué criterios se maneje, por ejemplo, en la ciudad capital, de que si los juzgados de ejecución sí reciben los expedientes de cuando se aplica la suspensión condicional de la persecución penal por parte de delitos menos graves. Ya. ¿Usted es la jueza de Paz de Malacatán? Así es, mucho gusto, Me perdón. recuerdo, la he visto varias veces. ¿Cómo está? Gracias, mucho gusto. Fíjese que yo le comento porque, bueno, ya desde el 2018 estamos con la competencia, realmente es un poquito difícil porque nosotros somos un juzgado de paz mixto, con una carga laboral inmensa, y realmente se nos complica un poco el tema de conocer violencias, conocer delitos menos graves, conocer protección de niñez, conocer varias materias, pero sí surgen estas dudas que le he planteado, porque a mí en lo particular me han devuelto expedientes del Juzgado Segundo de Ejecución Penal. Yo sé que en el Juzgado especializado de Quetzaltenango, el licenciado Rudy, pues ya ha planteado dudas de competencia ante la Cámara. No recuerdo al final qué fue lo que le resolvieron, porque inclusive a pesar de que dieron instrucciones de que sí se tenía que conocer por el Juzgado Segundo de Ejecución Penal, insistían en no conocer y no recibirnos. Obviamente se buscó otra salida, pero ya no le di seguimiento a establecerse penal las suspensiones condicionales que uno aplique. Ya. Hola, Lijo. Como no, yo conozco muy bien sus estadísticas, sé por lo que atraviesan en la frontera. Vea, lo que le contesto es lo que ha pasado incluso con los criterios de oportunidad. En un principio tampoco, y ahí la licenciada Carolina me apoya, en un principio no aceptaban incluso los criterios de oportunidad que llevaban a cabo los juzgados de paz bajo el argumento de que el artículo 465 únicamente abre la posibilidad de abrir a juicio o desestimar, pero sí se aplica el criterio, la suspensión condicional, y pues francamente no hemos tenido, al menos en Guatemala, con el juzgado de ejecución, no recuerdo en este momento que hayan devuelto uno por este caso. Y no conozco, yo sé bien que el licenciado Rudy la otra vez planteó algunas dudas de competencia con algunos temas de estos, no estoy seguro, no me atrevería a decir cuál fue la resolución de la Corte, pero si nos vamos en la misma línea que está aplicando Chiquimula y Guatemala, deberían aceptarlos. Gracias, doctor, muy amable. Licenciado, lo que sucede es que los juzgados de ejecución, cuando se implementa el procedimiento de delitos menos graves, los juzgados de ejecución piensan de que son faltas, ¿verdad? Y pretenden de que así como los expedientes de falta se quedan en los juzgados, entonces el juzgado que conoce estos delitos debe de tener el expediente. Pero nosotros acá al principio tuvimos ese problema también de que el juzgado de ejecución nos devolvía. De esa cuenta es de que la Corte Suprema de Justicia, pero no me recuerdo realmente, hubo una duda de competencia que planteamos. Y ellos mismos nos contestaron, la Cámara Penal nos contestó, de que el segundo párrafo del artículo 10 de esta circular, del acuerdo 26-2011, ahí establece de que efectivamente los jueces de paz que tienen la competencia ampliada conocen delitos menos graves. Y dentro de las medidas alternativas existe la suspensión de la persecución penal y está determinada dentro de este acuerdo. Entonces, a partir de ese momento que emitió esa duda de competencia, más la copia del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, el juzgado de ejecución tiene que verificar incluso el cumplimiento de las condiciones de que se le haya sido impuesta. Totalmente. Muy bien.
por aquí tenemos otra pregunta. Doctor, dice, ¿qué sucede con el delito de responsabilidades de conductores? Ya se hizo. Aquí hay otra. Doctor Córdoba, no me quedó bien claro en cuanto al recurso idóneo al procedimiento especial para delitos menos graves, ya que el artículo 460... Ese fue el mismo que planteé, mi querido compañero. Gracias. Sí, entonces, hasta ahí llegamos, señores, con las preguntas y respuestas. Si no hubiera más de viva voz, pues les agradecemos a ustedes todo el valor que vale su presencia. Buenas noches. Ahí hay una pregunta. Perdón, disculpen, solo una pregunta. Yo sí tengo dudas en cuanto al anticipo de prueba. Doctor, disculpe, ¿cuál es el momento idóneo para solicitarlo en caso de que fuera el Ministerio Público para diligenciarlo? ¿Me escuchan ahí? Sí. Porque por norma general, el 465 usted aplica el mismo procedimiento independientemente que esté en sede fiscal o dentro del juzgado de paz en el procedimiento para delitos menos graves. Si es un anticipo de prueba, usted lo tramita de la forma general. Lo que ocurre es que en las audiencias de delitos menos graves hay un apartado al terminar la audiencia de conocimiento de cargos. Cuando se reciben las pruebas del Ministerio Público, sabe usted que se da nueva fecha para que dentro del plazo de 5 días o dentro del incidente se reciban las pruebas de la defensa. Entonces, aquí el inconveniente va acá, que aún a solicitud de uno de los sujetos procesales se podrá ordenar al juez de paz más cercano que practique una diligencia de prueba anticipada para ser valorada en el debate. Eso en algún momento generó dudas, porque si usted necesita prueba anticipada, la necesita para preparar el debate. Es como lo está llevando a cabo el procedimiento común. En cambio, si usted está en sede fiscal y todavía no ha judicializado el proceso, usted lo judicializa exclusivamente para diligenciar prueba anticipada y ahí armar el caso. Me pongo en el caso de los fiscales. Si yo soy el fiscal y no tengo más pruebas que la declaración de la víctima y creo que corre grave peligro y solicito la prueba anticipada, entonces eso es lo que me va a abrir la puerta a saber qué tipo de procedimiento voy a tener. Pero si usted está ya dentro del procedimiento para delitos menos graves, esto se lleva a cabo cuando se da la parte de los medios de prueba de la defensa. Porque usted lo que está preparando ya es el debate. Entonces, solo para concluir, va a depender del momento procesal en que se encuentre. Si no hay, si el expediente no está judicializado, tendrá que hacer el anticipo de prueba como se tramita en el procedimiento común. Pero si está dentro del procedimiento para delitos menos graves, tendrá que hacerlo después de recibida la audiencia del fiscal, incluso la propuesta por parte del defensor. ¿Le quedó claro, licenciada? Sí, gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, no habiendo más preguntas, les agradecemos el valor de su presencia en este chat. Al doctor Córdoba le agradecemos su tiempo dispensado y todas las preguntas que pudo él resolver. Los esperamos para una nueva conferencia. Solo les quiero recomendar que cuídense mucho, que es una instrucción de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuidarnos, estar en casita, salir lo menos posible, usar mascarilla, gel y jabón. Así es de que muchas gracias por su presencia, les agradezco mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos por el espacio. Que tengan una buena noche y para mí muy enriquecedor. A las jueces, que creo que conozco muchos jueces, amigos por acá, muchas gracias por el tiempo. Que pasen una muy buena noche. Buenas
Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias por todo, maestro. Feliz Pues, noche. feliz noche. Feliz noche.